Hoy les quiero hablar de una palabra, hermanos, que tiene que ver con el avance, en el avance de aquí en adelante. Recuerde que lo que nosotros llevamos, que es el Evangelio de Jesucristo, es algo muy preciado, tiene mucho valor, tiene mucho poder, tiene el poder de transformar al ser humano, tiene el poder de salvarlo, tiene el poder de perdonar todos sus pecados. O sea, el Evangelio de Jesucristo tiene un poder extraordinario, ¿amén? Tiene ese poder que tiene también para llevarte al cielo. Entonces nosotros, estando en este mundo, tenemos diferentes ataques del inmundo Satanás. Usted puede, hay un panorama gigante de ataques del diablo sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre todo lugar, sobre nuestros ministerios, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que saber cómo poder pelear o cómo hacer librar esas batallas. Por eso el sermón de hoy tiene que ver que hagamos guerra, pero desde las alturas. Una cosa es la guerra humana, la violencia verbal, física, etcétera, etcétera. Y otra cosa es la guerra desde las alturas. ¿Qué es la guerra? ¿Cuál es la diferencia de una y otra? Bien, nosotros uno puede hacer guerra como humano y muy pocas cosas vamos a poder alcanzar. Es más, a veces aumentamos los males. Amén. El mensaje del Señor dice, si te hiere una mejilla, que le pongas la otra. Humanamente eso nos irrita, porque si nos dan en una mejilla, nosotros le queremos dar en la otra, ¿no es cierto? Amén. Cuando hablan mal por mal, dice que nosotros nos tenemos que gozar si alguien está hablando toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Pero hay que aguantarse que estén hablando mal de uno, ¿no es cierto, hermano? Entonces uno tiende a hacer una guerra humana, pero en la guerra humana siempre hay fracasos, siempre hay errores, porque donde está la humanidad siempre hay errores. La Biblia nos enseña que tenemos que ser pacientes y esperar en Dios. Hay cosas que hay que soportarlas casi, hermanos, que son casi insoportables en Dios. Pero hermano, quiero que entienda algo, la justicia es de Dios y cuando Dios hace justicia, esa justicia permanece para siempre. Lo que nosotros podemos hacer puede durar un poco de tiempo, pero después las cosas vuelven otra vez a repetirse. Hagamos la guerra de las alturas, es porque aquí también hay un error en el pueblo de Dios, también es un error muy frecuente en los cristianos, hacer guerra espiritual sin estar en la presencia de Dios. O salir a evangelizar sin la unción del Espíritu Santo. También trabajar, evangelizar, trabajar aún en grupo de amistad sin la presencia. Ministrar aquí en la alabanza. Cualquier orden que estemos trabajando sin la presencia del Señor. Es un error. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas quiere impedir el proceso de la iglesia, quiere el avance, quiere impedir el avance de bendición de tu vida espiritual, el avance espiritual de tu familia, de tu matrimonio, de tu ministerio, etcétera, etcétera. Entonces, él va a querer tratar de impedir de cualquier manera y nosotros vamos a sentir esas confrontaciones, esos problemas en nuestro ministerio, problemas en la familia, problemas en nuestro corazón, problemas en el trabajo, en todo lugar, que se generan cosas que vienen para turbarnos. Pero justamente antes de tomar decisiones o hacer cambios o algo, es bueno consultar a Dios. Decirle, Dios, ¿cómo tengo que resolver este asunto? ¿Cómo tengo que hacer con este asunto? No sé si alguna vez le ha pasado a usted que usted obró así humanamente y se armó un lío tremendo y después las cosas se calmaron, se vino todo en paz y después dice, ¿para qué hice semejante macana? ¿Le pasó alguna vez a usted? Si yo hubiese hecho lo que Dios decía, las cosas hubiesen sido diferentes. Mira ahora qué semejante problema estoy metido. Entonces, a todos nos pasa en la primera situación querer expandir esa violencia física, pero eso puede solucionar en parte o puede agrandar el problema más grande. Nosotros tenemos que ser sabios en esto. Y la sabiduría no depende de nosotros porque la sabiduría viene de Dios. Amén. Usted quizás está
restaurando su familia y va a venir enemigo por algún lugar a hacer un chispazo para que se enojen otra vez y que no haya acuerdo y que dejen de seguir insistiendo, de seguir luchando en la fe, amén, o en su matrimonio, están tratando cosas y de repente apareció un chispazo ahí para que estén desunidos y que no conversen los temas y que no dejen que Dios sobre en medio de ello. Entonces esas cosas pasan porque son todos ataques de Satanás para desenfocarte de lo que tenemos que hacer. Amén, detenerte. Eso trae frustraciones, trae miedos, trae inseguridades, trae un montón de cosas que también fastidia, cansa, sofoca al cristiano. Entonces tenemos que aprender desde dónde pelear nuestras batallas. Pastor, ¿a usted le pasa alguna vez? Mire, a mí muchas veces me pasa que quisiera obrar como a mí me parece, pero me tengo que sujetar a algo. ¿Y qué es ese algo, pastor? Primero, la Biblia nos enseña que de la misma manera que nosotros medimos, vamos a ser medidos. Entonces siempre esa palabra a mí me causa temor. Entonces si no hay una evidencia clara y un juicio claro, vamos a medir bien. No medir más o menos o medir de acuerdo a lo que me parece, porque sería un error fatal. Entonces si lo hacemos en la justicia de Dios, sabemos que ahí está la sanidad de Dios, el perdón de Dios y la restauración de Dios. Si lo hacemos, lo medimos humanamente, entonces ahí puede generar un caos que puede comenzar ahí y uno no sabe cuál puede ser el límite o a dónde termine todo eso. Entonces siempre recuerde esto, hermano, antes de tomar una decisión o algo, con la misma vara que medimos vamos a ser medidos. Entonces siempre nos tiene que llamar a misericordia, de ver las cosas con misericordia, de ver al hermano con amor, de ayudarlo, amén, tener paciencia. Y si algo ha de suceder, que sea por la voluntad de Dios, no por nuestro egoísmo, nuestro rechazo, nuestro corazón. Amén. Siempre es mejor que la obra de Dios sea la que juzgue todas las cosas. El texto que vamos a usar esta mañana se encuentra en Juan capítulo 15, versos 4 y 5. Dice la palabra, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Amén. Hablamos de fruto de la permanencia en Dios. ¿Qué es permanencia en Dios? Decidir, actuar, hacer conforme a la voluntad de Dios y no nuestras emociones. Amén. Todo lo que nosotros edifiquemos en Dios va a permanecer para siempre, porque la palabra de Dios es verdad. Todo lo que nosotros podemos hacer humanamente o con un pensamiento necio, así como lo edificamos, se va a volver a destruir, porque eso no tiene fundamento, porque el fundamento de nuestra vida, ahora estando en Dios, tiene que ser Jesucristo. Ya no nuestras emociones, sino la palabra de Dios en nosotros. Él dice en su palabra, verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, el pámpano, ¿vio ese bracito que agarra todas las uvitas? Ese tallito que agarra al tronco de la vid, ese es el pámpano. El pámpano tiene que estar sujeto a la vid y alimentarse de la savia de la vid, que es la palabra de Dios, el consejo de Dios, la forma de vivencia en Dios. Eso es permanecer y traer fruto. La evidencia del cristiano va a tener fruto, dice la Biblia, que el fruto que nuestras vidas pueden dar, el fruto será para bien o el fruto también será para mal, según de dónde nos estemos alimentando. El consejo de Dios dice que nosotros permanezcamos en Jesús, que nos alimentemos de su palabra, de su consejo, de su enseñanza, para que nosotros podamos dar mucho fruto. El fruto, el éxito, nosotros llamamos a esto así en el hablar común, el éxito viene de hacer la voluntad de Dios en nosotros. Ahí vamos a tener éxito. Porque los caminos se van a abrir por la voluntad de Dios, las cosas sucederán por la voluntad de Dios. Y eso es bueno para nosotros y eso es fruto verdadero. Jesús enseñó también a sus discípulos que la obra que ellos iban a hacer no era una obra humana. Cuando Él habla, Él empieza a enseñar a sus discípulos.
Y le dice, bueno, hijos, la obra que ustedes van a hacer no es humana. Ustedes van a tener que aprender ahora a hacer las cosas diferentemente. Pastor, ¿se puede mezclar la humanidad con la espiritualidad? Sí, sí. Por eso siempre tenemos que dejar obrar a Dios. Siempre. Aunque parezca que el tiempo se extendió, aunque parezca que a mí no me parece o a mí no me gusta, hermano, usted acostúmbrese siempre que Dios sea el juez. Porque a veces nosotros podemos mirar de una manera y las cosas serán de otra. Podemos equivocarnos, podemos fallar, nos pueden pasar muchas cosas. Pero si podemos esperar en Dios, Él siempre es el que saca las cosas a la luz. Es el único que puede ordenar todas las cosas. Él es el único. Si juzgamos por nuestro criterio, si yo cuando estoy enojado, pienso enojado y respondo enojado. Entonces si tengo que tener una reunión o algo, primero me calmo, me tranquilizo y después hablo. Porque si me muevo por mis emociones también, yo soy un ser humano. Si me ladran, le voy a ladrar. Y si me vienen a pelear, por más que sea pastor, lo voy a pelear también. Entonces trato que el ambiente sea en paz para ponernos de acuerdo y razonar. Amén. La humanidad nunca tiene que sobreponerse a la palabra del Señor. Entonces tenemos que ser sabios y entendidos por la palabra para que Dios nos pueda ayudar en todo. Hermanos, los ataques serán permanentes. No quiero con esto desanimarnos, pero ¿qué quiero decir? Queremos avanzar, queremos tener proyectos familiares, queremos avanzar en la iglesia, más si usted tiene un liderazgo y demás. Las confrontaciones vendrán porque hay quien quiere venir contra nosotros. Jesús enseñó a sus discípulos que esa obra que ellos iban a hacer no era una obra humana, como nosotros debemos aprender. Lo que estamos haciendo no es una obra de hombres, es una obra de Dios. No corresponde al pensamiento del hombre o al corazón del hombre. Todo lo que hacemos en Cristo, en la iglesia, se debe hacer con el respeto que se merece, con la reverencia que se merece, porque es una obra espiritual. Y es Dios el que está hoy con nosotros y es el mismo Dios que está en nuestro corazón. Nosotros tenemos que sujetarnos a Él en todo tiempo y que Él haga su voluntad. A veces hay tiempo que uno llora esperando una respuesta. Se desespera esperando una respuesta. Yo he pasado por esos caminos. ¿Es fácil? No. Pero cuando viene la justicia de Dios, hermano, es una sanidad completa para nuestra alma. Jesús cuando enseña a sus discípulos le dice que la obra es una obra que tenía que ser hecha por el poder del Espíritu Santo de Dios. Lucas capítulo 24, verso 49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestido, digo amigo, revestido del poder de lo alto. Entonces le dice a ellos, usted tiene un trabajo que hacer, pero no se muevan emocionalmente, no se muevan a lo que me vieron a mí haciendo, me escucharon a mí, todo muy lindo, está todo bien. Pero no se muevan hasta que no sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Y ellos esperaron hasta Pentecostés, y en Pentecostés ellos fueron también llenos del Espíritu Santo de Dios. Y de ahí en adelante, ellos se quedaron en Jerusalén orando, esperando el tiempo de Dios. Digo amigo, esperando el tiempo de Dios. Esperaron el tiempo de Dios, de cómo tenían que hacerse las cosas en Dios. Y allí, en Pentecostés, vino la promesa, el fuego de Dios, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué era eso? Era la aprobación. Ya fueron instruidos, pero con la instrucción no alcanza. Usted no le va a alcanzar solamente con que tenga material de la iglesia, que tenga su Biblia. Con eso no alcanza, hermano. Usted puede entender el material, el trabajo que se tiene que realizar, etcétera, etcétera. Muy bien, usted puede cantar y saber la canción que tiene que cantar o el ministerio que tenga que hacer. Está muy lindo que usted lo sepa, pero si usted no lo hace bajo la unción del Espíritu Santo, eso, sintetizando todo, es pecado. Porque si va a enfrentar algo, no lo va a poder enfrentar porque no hay poder en su vida. Amén. Si va a ministrar algo, no va a tener gran efecto porque van a querer expresar la emoción, el ánimo humano y no por el poder de Dios. Entonces, cuando uno no tiene algo, que es necesario tenerlo, el Espíritu Santo de Dios tiene que estar en nosotros, porque después de ahí aparece la manipulación. Amén. ¿Sí? La manipulación es peligrosísima.
Porque el obrar tiene que ser por medio del Espíritu Santo, no generarlo humanamente. Tiene que ser una reacción a la vista que el Espíritu Santo lo está haciendo, no que el hombre o quien sea esté generando, hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro, para que pase algo en sus corazones. Porque la emoción, mover la carne, no tiene nada que ver con el Espíritu. El Espíritu, del Espíritu tiene que salir el amor, el agradecimiento, la voluntad, la pasión. Del Espíritu tiene que salir, que hablar y salir la evidencia que estamos llenos porque estamos nutridos de la vid verdadera. Estuvimos orando, estuvimos ayunando, estuvimos en la presencia del Señor. Y hermanos, siempre uno se nota cuando alguien está en la presencia del Señor. Ellos salieron, predicaron, los milagros aparecieron, hermano. ¿Usted quiere milagros en este año sobre su vida? ¿Quiere cambios sobre su vida? No va a pasar, no, yo sé que la Biblia dice, yo sé que no va a pasar solamente con eso. Usted tiene que saber lo que la Biblia dice, pero tiene que ser acompañado por el Espíritu Santo en usted. Que usted sienta el poder de Dios, que usted sienta que Dios está con usted porque estuvo en la presencia del Señor, estuvo tiempo con Dios. Ahí se calma la desesperación, ahí está la sabiduría, ahí están todas las cosas que nosotros necesitamos. De ahí en más podemos vencer en el nombre de Jesús. Recién ahí vamos a poder vencer. Los discípulos fueron instruidos, recibieron el Espíritu Santo y ni bien salieron, empezaron los milagros. La gente se empezó a sanar, se dieron cuenta que lo que Jesús hacía, ellos también lo podían hacer. ¿Por qué? Porque ahora Dios estaba en ellos. Amén. Las conversiones aparecieron, todo por medio del Espíritu Santo de Dios. Desde los 120 primeros aparecieron también los 5.000 y esto despertó un gran mover, hermano. Un gran mover impresionante porque estos hombres ungidos por el Espíritu Santo, la gente recibe el mensaje, reciben el poder de Dios y hay un cambio poderoso en el nombre de Jesús. Pero, ¿qué pasó? Fíjense que entre medio de las cosas hay cosas que no se pueden entender. Hay muchas cosas que no se pueden entender en nuestro andar. Por eso tenemos que estar siempre esperando en Dios y confiando en Dios. Amén. En este momento, cuando ellos ganan después de los 120, que hay un gran mover, aparecen los primeros 5.000 personas, todo un gran movimiento. Se ve el movimiento por todo lugar. ¿Y qué sucedió aquí? Saltaron para arriba los religiosos. Los religiosos es una vida apagada. El religioso es una persona que conoce mucho de la Escritura, pero está sin presencia de Dios. Entonces el religioso puede medir todo. Las emociones de religiosos son carnales. No tiene paciencia, no tiene amor, no tiene dominio propio, porque esos son frutos del Espíritu Santo. Y para tener el fruto del Espíritu Santo hay que estar recibiendo del Espíritu Santo. ¿Me entiende? El fruto de la carne usted ya lo conoce. Pero ¿de dónde viene el fruto de su carne? De la naturaleza caída. De ahí aprendimos a odiar, a envidiar, a pelear, a humillar, a lastimar, a matar. Todo eso vino del fruto de la carne, pero no del Espíritu. El fruto del Espíritu es paciencia, gozo, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Ay, ay, ay. Y eso no se puede aprender. Eso se recibe por la presencia del Señor estando en nosotros. Nos hace estar fuertes. Amén. Podemos tomar la actitud de responder conforme a la palabra y no nuestros sentimientos. Por eso la importancia de la presencia de Dios en nosotros. Ellos empiezan a predicar, los milagros empiezan a aparecer y hay un gran mover poderoso por todos lados. Esto es algo tremendo, pero saltan para arriba los religiosos. Y los religiosos vienen contra los discípulos. Y uno a veces puede decir, ¿cómo puede ser eso? Si están haciendo una obra de bien, sanando a los enfermos, libertando, ayudando. Pero aquellos que no tienen se levantan siempre contra aquellos que no tienen. Ellos los metieron en la cárcel, hicieron todo para encarcelarlos,
Pero también estando en la cárcel, como no encontraron nada contra ellos, tuvieron que salir de la cárcel. Entonces, ¿qué hicieron sobre ellos? Los amenazaron. Está bien que no encontramos nada contra ustedes, pero les prohibimos que hablen en ese nombre. Que hablen en el nombre de Jesús. Hablen de lo que quieran, digan lo que quieran, pero no invoquen ese nombre. Y los discípulos, llenos del Espíritu Santo, sí, mañana. Amén. Salimos y si tenemos que morir, morimos porque Dios está en mí. Eso es lo otro que pasa cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Podemos enfrentar cualquier situación, podemos enfrentar cualquier problema en paz, en seguridad, porque sabemos quién está con nosotros. Amén. El que hace el religioso estalla, pelea, envidia, miente, engaña. El religioso. Estos religiosos se levantaron contra los discípulos, los metieron presos, los tuvieron que soltar porque era evidente, el pueblo también pedía por ellos. Entonces salieron, entonces los amenazaron. ¿Qué es la amenaza del diablo? Hermano, la amenaza, le dice, esta amenaza es una amenaza religiosa. Les dice, ustedes vayan, predican lo que quieran, pero no hablen de Jesucristo. Más vale que ellos siguieron, hicieron caso y siguieron adelante porque había un amor, un poder más grande en ellos, dentro de ellos, de lo que la amenaza del mundo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la amenaza? Y eso hay que tener cuidado, hermano. La amenaza del diablo, la amenaza religiosa, hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Primero, ningún cristiano puede someter a ningún cristiano. Eso se lo hablé muchas veces. Ningún líder puede someter a nadie, se lo he enseñado muchas veces. Y ningún pastor puede someter a nadie. Sí puede disciplinar, corregir, exhortar, muy bien. Pero no un señorío como dueño. Yo no soy el dueño de la iglesia. Nadie es dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Entonces ellos amenazaron y para que ellos paren y no avancen en ese nombre. Amén. Ellos eran perseguidos, también estaban bajo amenazas en todo lugar y ellos estaban desanimados. Llegó un momento que estaban desanimados. La amenaza de algo que te puede desanimar. Amén. A veces yo he vivido tiempo de mucho celo espiritual. Si yo hago esto, tú no puedes subir. Si yo soy el tal que él, tú no puedes subir porque yo soy esto, yo soy lo otro. Tengo más años que tú, sé más que vos y estudié más que vos. Toda una historia bárbara. Hermano, y delante de Dios, usted tiene que entender que todos somos iguales. El amor de Dios es para todos por igual, la ayuda de Dios es para todos para igual. O sea, nunca acepte la amenaza del diablo. Cuando una persona viene a amenazarlo a usted y me usa a mí, me dijo el pastor, usted siempre, como le digo, y lo vuelvo a repetir, siempre hable conmigo. Si a usted le resulta extraño eso que el pastor dijo, porque algunos usan mi nombre para decir cosas que yo no digo. Se lo enseñé hace tiempo atrás que Jesús decía, dicen que yo digo, y yo no les mandé a decir. Amén. Profetas mentirosos. Entonces, cuando hayan dudas, siempre pregunten por mí. Cuando los ministros los van a derivar a mí. Si usted me ve ocupado, puedo estar ocupado porque siempre hay muchas cosas que hacer, siempre lo va a ver. Usted cruza en mi camino y digo, pastor, yo quiero hablar con usted, y usted sabe lo que lo hacen, siempre hay tiempo para todos. Yo me voy a hacer siempre tiempo para todos, usted lo sabe. Muy bien. Pero cuando le suelte extraño, no lo acepta, hermano. En esta iglesia nadie, yo no enseño, usted me conoce a mí, no le enseño a usted amenazas, no se amenaza a nadie, y si alguno quiere que a alguno se le subió el cargo a la cabeza, eso no es de Dios. El cargo es una responsabilidad. No es que alguien tiene señorío sobre el otro de la iglesia que no tiene cargo, no. El cargo dentro de la iglesia se necesita porque es un orden interno, pero el cargo no lo hace superior sobre los hermanos. ¿Me entiende lo que quiero decir? Muy bien. Entonces usted siempre que se sienta de alguna manera, porque puede llegar a pasar, amenazado por alguna persona de la iglesia que tiene, entre comillas, un cargo, usted siempre dirige hacia los ministros y si no encuentra una respuesta que usted se siente bien, hable directamente conmigo. Amén. Si no lo podemos hacer físicamente,
Todos pueden tener mi teléfono, me pueden llamar por teléfono por causas extraordinarias. Tampoco me va a decir, pastor, me duele la cabeza. ¿Amén? Sí. Pastor, por favor, ore por mí. Otra vez mi esposa me dio una milanesa de pollo. Por eso no me llamen. Amén. No me llamen. No me llamen por esas cosas, pero sí por un tema que hay que tratar. No tengan cuidado. Saquen de la cabeza eso de respeto. Hermano, respeto es respeto, pero respeto no es alejamiento. No es que los ministros están por allí y el pastor se reúne solamente con sus ministros. Por supuesto tenemos algo operativo que hacer. Pero usted está a la mano que como cualquier ministro usted me puede venir a ver acá, puede tratar conmigo, amén. Puede venir hasta mi misma casa. Hermano, acá no hay nadie superior a nadie. Tenemos autoridad delegada por Dios, podemos hacer las cosas en el nombre de Jesús, pero nadie es más que nadie. No permita que nadie lo amenace. Cuando hay una amenaza es del diablo. De Dios. Su iglesia, la iglesia de Jesucristo, es una iglesia de amor, es la iglesia de paz, es la iglesia de entendimiento. No es otra iglesia. Nadie tiene poder. No, pastor, pero ese ministro que habla con usted en su oficina me dijo... No, si usted tiene duda, hable conmigo, hermano. Porque los ministros, los líderes y demás se pueden equivocar. O a algunos, lamentablemente, se les sube los cargos a la cabeza... y ya dejan de ser hijos de Dios, se convierten en generales. Pero en la iglesia no hay generales. Exhortamos, sí, con amor. Amén. Corregimos los caminos, sí, pero con amor. Yo cuando disciplino a una persona, te disciplino por esto, aquello y lo otro. Perfecto. Pero le explico por qué. Por esto, y la disciplina es correctiva, no es destructiva. No es algo que tenemos algo contra vos, no. Por este error que se habló y no prestaste esa atención y lo volviste a cometer, se debe aplicar una disciplina de corrección. Pero esa disciplina es correctiva y la disciplina se llama amor. ¿Amén? ¿Se entiende esto? Gloria a Dios. Ahí en Hechos capítulo 4, versos 23 al 24, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todos los principales sacerdotes y los ancianos, amén, les habían dicho. O sea, los principales sacerdotes y los ancianos, los discípulos habían dicho de todo. Aleluya. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios, dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aleluya. ¿Qué hicieron? Se pusieron a orar. Porque ¿qué pasó acá, pastor? La amenaza de los religiosos los deprimió. La amenaza de los religiosos los humilló. Cuando cuentan qué le pasó, se pusieron a orar. ¿Qué hicieron? Buscamos la respuesta de Dios. Amén. ¿Me sigue hasta ahí? Amén. Y ellos levantaron sus manos, empezaron a orar. Aleluya. Reconocieron que Dios es el Dios de los cielos, todo fue creado por Él. Y ellos sabían que lo que estaban haciendo era la voluntad de Dios. No estaban haciendo algo malo, pero sentían una oposición, que es la oposición que alguien puede sentir dentro de la iglesia. Un hermano que no ame a un hermano es una oposición. Amén. Un hermano que envidie el ministerio del otro y murmure de ese hermano es una oposición. O en el caso, como hablamos anteriormente, una amenaza en nombre de, es un obstáculo que se genera ahí, hermano. Entonces, para todas las cosas, la sabiduría tiene que ser de Dios, hermano. Ellos clamaron, ellos se encontraron en esa situación. Ellos clamaron a Dios, levantaron sus manos a Dios y pidieron ayuda. Ellos estaban amenazados, angustiados, y cuando uno se encuentra en esa situación, es posible que baje los brazos. Algunos dicen, bueno, dejo el ministerio o me voy de la iglesia. Quizás pueden obrar de esta manera, y eso es un grave error, hermano. La victoria tiene que ser tuya, no la victoria de Satanás en tu vida. Vuelvo a repetir,
No cometan ese error. La victoria tiene que ser tuya. Si hay una verdad en tu vida, pararte firme sobre la verdad. Siempre las cosas, hermano, la corta, la larga, salen a la luz. Se lo he dicho 200 millones de veces y eso es así. Pero mantenernos en la verdad. A veces por estar en la verdad, uno es criticado, uno puede ser blasfemado, etcétera, etcétera. Usted manténgase ahí, la gloria siempre es de Dios. Amén. Ellos estaban angustiados por toda esa amenaza. Ellos estaban medio para bajar los brazos y cuando se bajan los brazos, hermanos, la unción no está ahí. Cuando uno baja los brazos y renuncia a la lucha, la unción no está ahí. Usted siempre, cuando los golpes sean duros y usted sabe que está en la verdad, manténgase firme por el poder de Dios, manténgase en la verdad hasta que tenga que llegar hasta el final. Duele, pastor, cansa. Sí, yo lo sé. Lo sé. Pero hermano, hay que mantenerse hasta que Dios diga esto es así o esto es así. Los discípulos estuvieron de esa manera, buscaron el rostro de Dios y ellos recibieron respuestas de Dios. Pero humanamente uno se puede deprimir, puede querer bajar los brazos, puede desanimarse y las posiciones no solamente de alrededor del reino de Satanás, a veces las oposiciones internas. Amén. ¿Sí? Verso 29 al 31. ¿Qué dice esta palabra? Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra de Dios. Le están diciendo, mira lo que nos está pasando, danos fuerzas, porque sabemos que tenemos que predicar y tenemos que predicar. Aleluya. Mientras extiende tu mano para que se hagan señales, sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu amado Hijo Jesús. Otra vez. Nos están impidiendo que prediquemos en tu nombre. Señor, danos de tu Espíritu Santo para que podamos hablar con poder, que podamos hablar con autoridad en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y entonces, ¿qué pasó? Porque mira, hermano, vuelvo a repetir, perdonen la insistencia, pero creo que tengo que ser en algunos temas más específico y dedicar tiempo a esto. Las luchas vendrán, siempre de una manera y otra. Hay cosas que pasarán, pero tenemos que mantenernos firmes confiando en Dios. Es Dios que va a hacer su voluntad. La fuerza esperen ante Dios, la justicia es de Dios. Amén. La respuesta del milagro, de la maravilla es de Dios. Mientras espera, a veces hay lágrimas. Mientras espera, a veces hay que soportar. Mientras espera, a veces como si fuese inaguantable o insoportable. ¿Qué tiende uno a hacer, pastor, generalmente? Lo que les pasó a los discípulos. A veces bajar los brazos, desanimarse. Amén. A ellos también les pasó. Pero nosotros tenemos que tomar este consejo también de los discípulos. Ellos se acercaron a Dios, clamaron, le contaron a sus hermanos qué le estaba pasando. Y dijeron los hermanos, vamos a clamar a Dios. Es solamente Dios nos puede sacar de este asunto. Se pusieron a clamar, se pusieron a orar y ellos pidieron ahí con todo su corazón. Amén. Ellos querían predicar en el nombre de Jesucristo, algo que tenía una amenaza sobre su vida. No sé qué amenaza Satanás ha puesto sobre tu vida, pero no le creas. Pelea contra esa amenaza, lucha contra esa amenaza. Hay un Dios verdadero que te apoya, que te acompaña y que siempre va a estar contigo. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, nuestro ministerio también es criticado, es eso, es celado y muchas. Yo no presto atención, si no sería, hermanos, una amargura. Yo sé que tengo que seguir adelante y voy a seguir en el nombre de Jesucristo. Y después que los diablos hablen y se enojen, es un problema de los diablos, hermano. Hay algo que hay que hacer. Usted sabe lo que tiene que hacer.
Amén. Usted sabe lo que tiene que llegar como familia, como matrimonio, como persona, como tu ministerio. Ya saben a por lo que van a ir. Gente siempre se levantarán, cuestiones se levantarán, pero que tenés que estar firme a lo que querés llegar y llegar hasta ese lugar. ¿Qué pasó? Ahí ellos estuvieron ahí. Le dice, Señor, extiende tu mano en señales y en maravillas, Señor, en prodigios, mediante el nombre de tu amado Jesús. Ellos estaban clamando, Señor, extiende tu mano, Señor, que aparezcan los milagros, maravillas poderosas en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que queremos. Ellos lo clamaron de todo corazón. Y escuchen. Ellos clamando ahí de todo corazón, con toda su fuerza. Y dice, cuando hubieron orado, el lugar que ellos estaban congregados tembló. Aleluya. Ahí cayó el poder de Dios. El lugar dice que tembló ese lugar. Porque digo, yo estoy con ustedes y no estoy con los religiosos. Estoy con ustedes y no estoy con los pecadores. Y esa es la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios honra a su pueblo. Alabado sea el Señor. El poder de Dios está en aquellos que hacen la voluntad del Señor. Alabado sea el Señor. Ese lugar tembló por la presencia del Señor. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaron con denuedo la palabra del Señor. Salieron y predicaron 3 veces más de lo como venían predicando en el nombre de Jesús. Porque el diablo quiere que te desanimes, pero no tenés que desanimarte, tenés que avanzar. Cuando Dios está contigo, hay que avanzar hasta el final en el nombre de Jesús. Aleluya. No bajen los brazos. Hay grandes cosas que van a alcanzar todos ustedes en lo laboral, en lo particular, en sus familias, etcétera, etcétera, hermano, pero las cosas vendrán de una manera u otra y tenemos que ser sabios de cómo hacer la batalla. ¿Cómo peleamos nosotros? Diga conmigo, no desde abajo. Nosotros peleamos desde las alturas. Aleluya. Ya no había temor. El temor ya no estaba ahí. Ya el miedo había desaparecido del corazón de ellos. Ya no había temor. ¿Sí? Y con valor predicaron, sanaron enfermos y usaron el nombre de Jesucristo. Aleluya. No se detuvieron. Y los milagros siguieron. Y la justicia de Dios siguió. Y las maravillas siguieron. Aleluya. ¿Por qué todo esto? Es sencillo. Porque la oración te hace fuerte en el tiempo de temor. O puedo agregar, la oración te hace fuerte en el tiempo de tu angustia. Santiago también nos enseña cómo recibir ese poder en esas situaciones de confrontación. Porque a veces pensamos que porque venimos a la iglesia no vamos a pasar cosas. No, eso no es así, hermano. Venimos a la iglesia y van a pasar cosas. Porque esos demonios que estaban quizás en tu familia para destruirte, vas a venir a la iglesia y van a tener que salir. Ese demonio de enfermedad que estaba carcomiendo tu vida, ahora que venís a la iglesia, se va a tener que ir. Ese demonio de pobreza que estaba humillando tu familia, ahora que venís a la iglesia, se va a tener que ir en el nombre de Jesucristo. Y más vale que va a haber manifestaciones y va a haber movimientos y va a haber griterío y va a haber manifestaciones de peleas y cuantas cosas más. Pero hermano, nosotros siempre pelear desde las alturas, nunca desde lo terrenal. Alabado sea el Señor. Le estaba diciendo que también Santiago habla de esto, Santiago capítulo 4, verso 7, y él nos habla de una clave poderosa. Esto es poderoso, hermano. Y dice la palabra, someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Aleluya. Entonces, resistir sí. ¿Es fácil resistir? No. Resistir es permanecer confiando en Dios. Vuelvo a repetir. ¿Resistir es fácil, pastor? No. Pero resistir es esperar confiando en Dios. Y Santiago habla de esto porque pasó por muchas situaciones semejantes a las nuestras. Y él dice, hermanos, sométanse a Dios. ¿Amén? ¿Amén?
Resistir al diablo, resistir eso que está viniendo contra tuyo, que te está golpeando, que te está juzgando, que te está desanimando. Y si resistís, él va a caer derrotado y vos vas a tener victoria en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y sigue hablando Santiago y dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aleluya. Necesitamos acercarnos a Dios para tener fuerza. Necesitamos acercarnos a Dios para tener sabiduría. Necesitamos acercarnos a Dios para saber entender, para poder entender qué hacer cuando no sabemos qué hacer con nuestra propia vida. Por eso, hermano, si usted va a enfrentar una batalla o un gran problema, no lo haga en sus fuerzas. No lo haga en sus fuerzas. Vaya al secreto, usted y Dios, y allí saldrá sabiendo qué hacer con poder para realizar todo lo que usted tenga que hacer. Dios le va a dar sabiduría y le va a dar poder desde su secreto. El secreto quiere decir su lugar de oración. Dios le va a dar sabiduría cómo hacer y va a recibir la fuerza para lograrlo. Sus emociones le pueden jugar una mala pasada, hermano. Espera en Dios, aleluya, y no responda ni se mueva emocionalmente. La batalla, más cuando las batallas son grandes, tenemos que pensar y ser sabios de cómo terminar esta batalla. Empezar y terminar esta batalla. Usted puede tener en su vida pequeños problemas que rápido usted lo puede solucionar. Muy bien. Pero también hay graves problemas que quizás están en usted, en su familia, y usted no le encuentra la vuelta y no lo puede hacer así de repente, sino tiene que hacerlo confiando en Dios. Señor, ¿cómo hago con este tema que me cuesta tanto, que sufro tanto, que no le encuentro la vuelta, Señor? Entonces, es ahí esperando en Dios que Dios nos va a dar la respuesta de cómo hacer las cosas. Y cuando Dios da la respuesta, inmediatamente con la respuesta, usted recibe su poder. Porque siempre Dios empodera al pueblo que hace su voluntad. No lo va a empoderar a usted para que dé una trompada más fuerte de la que le quería dar. No. Amén. Dios no obra así. Pero sí le va a dar poder para bajar su mano y hablar con autoridad en el nombre de Jesús. Y el diablo huya y usted permanezca en victoria en el nombre de Jesucristo. Pastor, ¿cómo trabajan los demonios enviados por Satanás? Ellos tienen armas y usan armas, y estas son el miedo. Ellos siempre quieren generarte miedo. Porque el miedo, ¿qué hace? El miedo te paraliza. No hables, porque no sabes la que se va a armar. La otra vez que hablaste te hincharon un ojo. La otra vez que hablaste no te hablaron por una semana. Pero eso fue en un hablar humano con fuerzas humanas. ¿Me sigue hasta ahí? Bien. El diablo va a querer generar miedo para que no te muevas. El miedo paraliza. Entonces, cuando nosotros hablamos, usted hable por la palabra de Dios. Porque el enemigo puede pararlo a usted, pero no lo puede parar la palabra que hay en usted. El diablo lo puede parar, atemorizar a usted y paralizarlo en un momento. Pero cuando usted va al secreto y clama a Dios, va a tener fuerza como las del búfalo. Y va a salir del secreto y va a decir, diablo, ¿dónde estás? Venía a tratar de vuelta conmigo ahora. Pero es Dios que lo hace en nosotros. ¿Me entiende? Pero los demonios enviados generan miedo. No digas, no hables, silencio. Y hermano, si usted no habla, fíjese si hay una situación de pecado y usted no confiesa el pecado, ahí hay una culpabilidad y no va a estar la bendición, sino va a estar la maldición.
La Biblia dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Porque el que calla pecado, se amarga, se va muriendo, mueren sus sentimientos, mueren sus emociones, y también puede venir a la iglesia y todo, y puede ser un muerto espiritual, aunque esté congregado. ¿Por qué? ¿Por qué esa muerte, pastor? Porque tiene pecado, y el pecado te arruina, te envenena por dentro. Y usted puede estar congregado, pero muerto. Aleluya. Ellos vendrán con acusaciones, van a tratar de atemorizarte porque el miedo te paraliza. Así que nunca tengan miedo, y si estás en una situación de miedo, oren a Dios, busquen ayuda y sigan peleando, hermano. No, porque ya te dije, porque si seguís yendo a esa iglesia, vas a ver lo que te va a pasar. Señor, mira tus amenazas, me quieren impedir llegar a la iglesia, y cuando estés haciendo salvación, tu lugar va a temblar en el nombre de Jesús. Y vas a ir de vuelta así, ¿qué me vas a impedir vos venir a la iglesia? Sí, animate a eso si podés. Porque el poder del Espíritu te levanta con autoridad sobre la injusticia. Y ese poder que te levanta contra la injusticia que proviene del inmundo Satanás, sabe que se tiene que doblegar, porque no es el tontito o la tontita, sino el inmundo diablo o sus demonios sabe que el Espíritu Santo está dentro tuyo. Entonces huye. ¿Qué otra arma, pastor, usan los demonios enviados por Satanás? La traición. Diga conmigo, la traición. El diablo envía personas que tratan con nosotros y después de un tiempo se gana nuestra amistad, porque es normal, se gana nuestra amistad y empezamos a compartir cosas con ellos. También tenemos amistad, hablamos de otras cosas, hasta lo invitamos a nuestras casas. Están cerca de nosotros porque queremos que estén cerca de nosotros, para que nosotros los podamos enseñar, los podamos acompañar a ser mejores hombres, mejores mujeres para el reino de los cielos. Los hombres y mujeres que han pasado tiempo en la iglesia tienen una experiencia en Cristo. Podemos dar mucho más todavía, y nos gusta estar con gente y decirle, no te metas por este camino, porque yo ya anduve por este camino, no me fue bien. Hermano, anda por aquí, te va a ir mejor. Yo aquí sufrí, aquí caí derrotado, aquí me humillaron. Y el hombre y la mujer de bien de Dios da ese consejo y ayuda a la gente de su alrededor. Amén. Pero a veces están esas personas enviadas por el diablo que sus corazones cambiaron. De repente, pero puede ser, pastor, que cambie. Sí, en un momento uno de los apóstoles le dice al Señor, quiso parar al Señor, ¿se acuerdan el momento que iba hacia la crucifixión? Él humanamente quería llevarlo a algo humano, decir, no, quédate, ¿para qué vas a sufrir con todo esto? Y el Señor no dio vueltas, le habló muy directo, le dijo, apártate de mí, Satanás. Pero eran sus hijos, pastor, era su discípulo. Sí, pero ya en una palabra, ya en su corazón, había una buena intención, pero no era conforme a la voluntad de Dios. O no era conforme al propósito. Alabado sea el Señor, amén. También nosotros tenemos gente que llega a nosotros, los acompañamos, confiamos en ellos, los ayudamos. Le abrimos la puerta de la iglesia también para que ellos puedan crecer. Los capacitamos, los preparamos, los ayudamos. Amén. Los ayudamos a crecer, a desarrollarse. Pero de repente ellos agarran la lanza, que es la lanza de la traición, y siempre la clavan por la espalda. Duele, pastor, y si yo le mostraría mi espalda, se asombraría. Yo he llorado por traición, porque la traición nadie se lo espera. Amén. Uno lo recibe, uno se da cuenta cuando el dolor traspasó su alma. Es como cuando un hijo nos traiciona, un esposo, una esposa nos traiciona. Nunca uno espera de un hijo, de un esposo, una esposa, una traición. Entonces por eso es tan doloroso, porque cuando viene la traición nos golpea tan profundo que nos hace pedazos. Y usted, pastor, yo morí 1000 veces, hermano. ¿Y qué hizo? Y miren, muchas veces tuve que ir arrastrado a la presencia del Señor, entre medio de lágrimas y debilidades.
pensando, diciendo, ¿cómo seguir con un camino así? Porque si aquí pasa esto, ¿qué pasará más adelante? Y Dios ahí en el secreto que te hace entender que esto no es para débiles, para fuertes. Que este evangelio no es para cobardes, es para valientes. Y si lo hirieron a él, y si hirieron a sus discípulos, por el nombre de Jesucristo, ¿cómo no te van a herir a ti? Entonces entendés algo que solamente Dios te lo puede hacer entender. Pasás por una sanidad que solamente Dios la puede hacer y te levanta de una manera que solamente Dios te puede levantar y seguís adelante y firme en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y el diablo usa la traición. Amén. Y generalmente es gente cercana. Por eso, ¿y quién traiciona? Traiciona una persona poseída por Satanás. Amén. Gloria a Dios. Por un interés diferente. Un ejemplo, entre muchos, Judas traicionó al Señor. Y es la traición cristiana esa. Porque ¿cómo la traición cristiana? Es falsa, es engañadora. Judas, ¿qué dijo? A los hombres que le dieron la platita a Judas, dice, ustedes mírenme a mí, porque al que yo le doy un beso, este es. Y Judas fue en el engaño religioso, en la traición dentro de su, lastimando, haciendo pedazos a aquel que le ha hecho bien, que lo instruyó, que lo amó, que le dio todo. Se acercó y le dio un beso. Y en ese beso lo traiciona. Pastor, pero es duro. Claro que sí. Parece que el hermanito era bárbaro. Pero de repente, hasta con un beso que está todo bien, y te diste vuelta y te clavaron la lanza. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea, el diablo usa la traición. El diablo usó al mismo Judas, un discípulo entre la mesa del Señor, usó uno de ellos y lo traicionó. Aleluya. Y pastor, ¿qué hizo Jesús? ¿Lo levantó la mano y lo consumió y lo mató? No. Si Judas hubiese querido cambiar su corazón, él podía haber cambiado. Si se hubiese arrepentido, el Señor lo pudo haber ayudado. Pero ¿qué pasó? La culpa lo mata. La culpa, la persecución. Porque hermano, mire, usted jamás traicione a un hermano. Porque usted puede lastimar a un hermano, pero en ese hermano está el Espíritu Santo de Dios. Usted va a tener un problema después con el mismo Dios por aquel hijo que usted lastimó. Judas no pudo soportar la culpa y se terminó suicidando. Y sabemos, aunque fue discípulo, aunque había conocido, había caminado junto al Maestro, sabemos que los que se suicidan no pueden entrar al reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús. Dígame gloria a Dios, hermano. Aleluya. Decía que está al lado tuyo, no me traiciones, por favor. Aleluya. Amén. ¿Fue alguna vez usted traicionado por algo, por alguien? ¿Vio lo que es, no? Aleluya. Pero nosotros no debemos aprender de eso, sino debemos aprender de Dios. Nosotros no debemos aprender de eso, aunque nos dolió, aunque nos hizo pedazo la vida, tenemos que aprender siempre de Dios. Porque si no, si nosotros no aprendemos de eso, vamos a ser contaminados de eso. ¿Por qué? Si usted no se sana en Dios después de una traición,
Usted va a querer vengarse. Usted va a querer decir, me la vas a pagar. Después de tanto tiempo que te perdoné, que te ayudé, que te di de comer, que te aguanté en mi casa, me hiciste esto. Más vale que lo queremos matar, hermano. Humanamente lo queremos matar. Pero cuando vamos a Dios, dice, hijo, esa ya no es tu justicia, esto ahora me corresponde a mí. Entonces nosotros tenemos que orar, quitarnos esa tremenda carga de encima, es decir, Señor, pongo en ti toda mi ansiedad de este momento, confío en tu justicia y me sigo caminando hacia donde tengo que ir, que es el camino del Señor angosto que me lleva a la salvación. Y Dios va a tratar y va a hacer justicia. Póngale la firma. El otro arma, ¿cuál es, pastor? Los dardos de fuego. Digo, amigo, dardos de fuego. Son los que usan los demonios. ¿Qué son los dardos de fuego, pastor? Las acusaciones. El encontrar falta en las otras personas. Amén. Eso es los dardos de fuego del maligno. Pastor, nosotros no podemos decir nada del hermano, no podemos juzgarlo, no condenarlo, vos sos esto. No. Mira, vos tenés este problema, necesitas ayuda. Tenés este problema, te podemos ayudar, eso se debe hacer. No juzgar. Porque imperfección, hermano, quédese un rato conmigo, va a ver las imperfecciones que va a encontrar en mí. Amén. Entonces necesitamos ayudarnos. El diablo usa la acusación como un arma destructiva. Otra cosa es la acusación, la murmuración, la destructiva. Amén. Aleluya. O sea, un hijo de Dios no sano, que no está en la presencia de Dios, siempre está su desconformidad personal, porque tiene esa desconformidad por el vacío espiritual, por las cosas que nos logra, porque el Espíritu de Dios no está en él, porque él está en otra cosa. Entonces, ¿cómo se enoja con la vida, se enoja con la familia y se enoja con la iglesia. Entonces empieza a hablar sobre el otro. Entonces esas acusaciones que destruyen, eso es pecado, hermano. Amén. Nunca tenemos que hablar mal hacia un hermano. Si tenemos que hablar a un hermano es para ayudarlo, no para destruirlo. Si vas a hablar de tu esposo que está mal, ayudarlo. Si vas a hablar de tu esposa, no la denigres, habla para ayudarla. Si vas a hablar de tus hijos, no digas, este siempre es el mismo. No, habla, pero para ayudarlo. Recordad que tus palabras tienen poder. Digo, amigo, mis palabras tienen poder. Y usted tiene poder para bendecir o para maldecir, hermano. Y la Biblia dice que nosotros no tenemos que maldecir, sino tenemos que bendecir. Cuando se te infla la vena, no abras la boca. Anda al secreto de cabeza, tirate de cabeza, contate a 200.000, orá con Dios un buen tiempo y cuando te tranquilizaste salí. Y cuando salís tenés que hablar lo que tengas que hablar, pero siempre en el nombre de Jesús. Ahora quizá usted se está preguntando, ¿por qué a mí, pastor? No solo, hermano, no es solamente que me está pasando esto a mí, siempre a mí. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Hermano, no es solo a usted que le está pasando cosas, es a toda la iglesia que nos pasan cosas, hermano. El diablo le hace creer, vos solo tenés problemas en tu familia. Pregúntele a los hermanos. Vos solo tenés problemas con tus hijos. Pregúntele a los hermanos. Vos solo tenés problemas con tu matrimonio. Pregúntele a los hermanos. Todos tenemos problemas, hermano. Pero importante es que Dios nos va a ayudar en todos nuestros problemas y nos va educando para ser mejores y cambiar la situación en mi vida. El objetivo del diablo no es el mundo, hermano. El objetivo es la iglesia de Jesucristo. Así como se levantaron contra los apóstoles, la primera iglesia, el diablo se quiere levantar contra nosotros. Aleluya. Él usa esa arma de división. Divide a los hermanos. Este con este, el otro con el otro. La división. Porque una casa dividida no permanece. Una iglesia dividida no permanece. Un ministerio dividido no permanece. Y eso es lo que hace el diablo.
a los matrimonios. Él quiere debilitarlos para después destruirlos. ¿Qué hace primero los matrimonios? Los enoja. Después los enoja, los ofende. Después él dice, no lo vas a perdonar. ¿Cómo vas a perdonar? No, y después termina en un caos total. En las familias, en todo aspecto, en la relación con hermanos en la iglesia. Sí, te perdono. Después pasas por otro lado y ya no lo saludaste más. Si lo ves por algún lugar, lo ignorás. Entonces no perdonaste. Porque el que perdonó cerró una etapa y abre otra puerta de bendición. Sigue tratando al hermano como nunca pasó nada, ya está todo bien. Y seguimos siendo hermanos. Porque también si no he perdonado a tu hermano, no esperes subir al cielo. Y encima que si no lo perdonás, lo vas a empezar a acusar. No, bueno, sé lo que me hizo. No lo ponen contra nadie, ¿eh? No es que tengo algo contra él, ¿eh? No. Menos mal que no tenés algo contra él. ¿Y eso por qué se habla tanto? Porque no hay un corazón sanado. Cuando uno está enojado, habla desde el corazón. La Biblia dice, de la abundancia del corazón va a hablar tu boca. Pregunta qué tal tú y dices, ¿cómo anda tu corazón? Muchos creen equivocadamente, hermanos, muchos creen equivocadamente y dicen, Dios no va a permitir que eso me pase a mí. Cuidado con esto, hermano. Cuidado con esto. De que aquellos que dicen Dios no va a permitir que eso me pase. Porque no entiende lo que dice la Biblia, que hay una infinidad de versículos que Dios te llama a la guerra. No que no te va a pasar, sino que vas a entrar a una guerra. Por eso usted, ¿está preparado para esa guerra? Porque ya te ha habido tan confiado, no, a mí nada me va a pasar. ¿Qué no te va a pasar? ¿Qué es lo que no te va a pasar? Porque el descuido es un error en el pueblo de Dios. ¿Está preparado usted para la guerra? ¿O solo está en la iglesia creyendo que está todo bien, que no hay tal guerra? Porque algunos piensan, no hay tal guerra. No, si yo no me meto con nadie, ¿quién se va a meter conmigo? Te voy a decir, vos no te metés con nadie, pero hay quien le encanta meterse con vos. Si no lo conoces, es el inmundo Satanás. Porque uno dice, no, quizás con justicia, yo no hago mal a nadie, quizás sea así. Pero aunque no le hagas nada a nadie, el diablo vendrá contra ti. Quizás estás viniendo a la iglesia porque te sentís bien, pero no entendés que estás en una guerra. Hermanos, estamos en una guerra. El futuro que queremos alcanzar, los cambios que vamos a lograr, vas a través de una guerra. Alabado sea el Señor. ¿Tenemos una guerra? Claro que sí. ¿Y con qué luchamos, pastor? Tenemos un solo arma, que es una espada, representada por la palabra. Y esa arma es la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros luchamos, nosotros peleamos, nosotros nos defendemos, nosotros avanzamos por la palabra de Dios. Dios no nos dio otra arma. No podemos avanzar pagando mal por mal, engaño por engaño, traición por traición, rencor por rencor. Eso es el mundo. Nosotros debemos avanzar sobre la injusticia, sobre todas las cosas que queremos alcanzar por el único arma que Dios puso en nuestra mano. Y la única arma que Dios puso en nuestra mano es la Biblia, la palabra de Dios. No tenemos otra arma. Amén. ¿Cuántos cristianos están heridos? ¿Y usted quiere saber por qué? ¿Por qué están heridos? Ellos piensan que, sinceramente, que no estamos en una guerra. No hay tal guerra. El pastor la está haciendo demasiado grande la cosa. Si vamos a avanzar, si yo vi que vino un montón de gente a la iglesia, y vi que entró un montón de gente. Vos la viste, pero si no estuviste en el movimiento, en la guerra para ese alma, no te diste cuenta de cuánto hubo que pelear por ella, cuánto hubo que orar, ayunar o soportar y llegar e insistir para que... Vos la viste entrar, pero hay alguien que la hizo entrar. ¡Aleluya! Y ellos mismos deciden caminar en este mundo que está apestado de demonios,
sin armadura. Ellos toman esa decisión. No, a mí no me parece que hay tal guerra, así que yo voy a andar sin armadura, así sigo adelante. Y cuando son heridos, el diablo los usa para criticar a los cristianos que tienen armadura. Porque cuando son heridos, se mira con el otro que está armado. El que está armado está luchado, pero está de pie. El herido está desconforme por lo que le pasó en su vida. Entonces se levanta contra el cristiano armado. Porque no entiende por qué yo estoy herido. ¿Por qué me pasó esto a mí? Y porque te descuidaste, hermano. Tenías que haber entrado con armadura y entraste sin armadura y ahora ese mal te llevó por delante, te arrastró en el pecado, te arrastró en la maldad y ahora decís ¿por qué? Entonces enojado te levantás contra el otro que está armado, pero el otro lo podés ver luchado, sí lo vas a ver luchado. Quizás el cristiano armado lo vas a ver lagrimeando también, pero siempre los vas a ver parado en el nombre de Jesús. Dios puso en tu mano una espada, hermano, y no es para jugar al zorro, hermano. Ahí, vamos a jugar al zorro. ¿Vio usted el zorro? Es medio viejo eso. En su corcel cuando sale la luna. No sigo porque se me va a quedar en eso nada más. Eso es para... Esa espada es para que usted se pueda defender del diablo, hermano. Usted sabrá siempre... Va a salir siempre libre y en victoria por la palabra del Señor si usa esa espada, hermano. Amén. Y si usted usa bien esa espada, nadie le va a poder hacer frente. Sus enemigos van a retroceder. Y si usted no se preocupa por usar su espada, sus enemigos lo van a destruir a usted. Si yo me preocupo para usar mi espada, esta espada... Nadie se puede parar delante de esta espada y el que se levante sobre esta espada va a caer. Y esta espada dice que corta al entrar y corta al salir. En pocas palabras, esta espada, si te vas contra esto, te hace pedazos la vida y te hace pedazos y te manda al infierno. Hay un poder en nuestra mano, pero el poder tiene que ser ejercido según la voluntad de Dios. Amén. Cuando vas a usar esta espada es como Dios quiere que la usemos. Porque si obras injustamente vas a tener el pago de tu injusticia. Siempre recuerden, perdonen la insistencia, pero voy a tener que hacer así. De la misma manera que medís, vas a ser medido. A la corta, la larga, es así. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso, no se equivoque, usted tiene que estar armado, tiene que tener la armadura. Dice que está lo tuyo, tenés que vestirte de armadura. Hermano, ¿qué es lo que se ve en usted? Su carne quejosa, su carne envidiosa, su carne lujuriosa, su carne mentirosa, engañadora, celosa, insegura, o se ve a Cristo en usted. Porque lo que se ve es lo que hay, ¿o no? ¿Sí? Lo que se ve es lo que hay. Y eso es producto de un trabajo interno. Porque lo que se hace en el secreto se ve en público. Aquel que maquina maldad en el secreto va a ser avergonzado en público. Aquel que ora y clama en el secreto va a ser recompensado en público. Así le da la palabra. Aquel que es recompensado, aquel que ora, aquel que clama a Dios, dice que va a ser recompensado en público. Amén. Por eso, ¿qué es lo que se ve en usted?
Entonces, ¿qué debo hacer, pastor? Morir para vivir. Diga conmigo, morir para vivir. ¿Cómo es eso? Sí, alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir. ¿Cree usted que alguien tiene que morir? No el que usted está pensando, seguro. Ya tengo unos cuantos, pastor. Ya me vienen a la memoria 3 por lo menos. No. Alguien tiene que morir. Vamos a ver qué dice la Biblia. Santiago capítulo 4, verso 7. Y encima lo tiene que matar usted. ¿Sabe que Dios le manda a usted a matar a alguien? Pastor, ¿cómo me dice eso a mí? Sí, mi hermano. Lea Santiago capítulo 4, verso 7 y dice, hacer morir, ¿qué es hacer morir? Matar, ¿no? Hacer morir lo terrenal en vosotros. O sea, ¿qué es lo que tiene que morir? Lo terrenal, las costumbres y los malos hábitos del mundo. Usted, no Dios, usted que sabe todavía lo que tiene pegado de eso, usted lo tiene que hacer que muera. O sea, usted tiene que matar eso porque está dentro suyo. No es un problema de la iglesia, no es un problema del cielo, es un problema suyo. Santiago dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. O sea, la vida mundana. Decirte a vos mismo, te voy a matar. Decirle, háblate, decirte, vas a ver la que te espera. Vas a ver. Amén. Pastor, yo lo tengo que matar, sí, sos vos. Porque ¿quién conoce el corazón del hombre? Solamente el hombre y Dios, hermano. Vuelvo a repetir. ¿Quién conoce el corazón del hombre? Solamente el hombre y Dios. Algunos se creen que yo tengo una bola mágica y digo, bola mágica, dime qué está pasando por allá. No puedo, hermano. Soy un hombre que trato de hacer lo mejor, la voluntad de Dios, pero no puedo saber lo profundo del corazón hasta que Dios lo revele, hermano. ¿Me entiende esa palabra? Muy bien. Gálatas capítulo 2, verso 20. ¿Cómo vivimos entonces, pastor? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ¿por qué? Porque me maté. Digo, amigo, ya no vivo yo porque me maté. Y ahora Cristo vive en mí. Alabado, den un aplauso al Señor. Por eso si usted lo mata, es lo mejor que puede hacer, porque ahora sí, Cristo va a vivir en usted. Ese esfuerzo que usted hace al hacer morir esas cosas, lo que va a reflejar su vida, toda su vida, porque la vida no es la iglesia. Tu vida matrimonial, tu vida en los negocios, en el trabajo, en todo, va a dar testimonio que está Jesús en ti. Pastor, y el que no mata la carne, el que se mueve en los deseos de la carne, la carne a la larga, si crece siempre carne, la carne mata al espíritu. O sea, alguien tiene que ganar en ti. ¿Quién va a ganar, pastor? Eso lo decide usted, no Dios, no la iglesia, no el pastor. Eso lo decide usted. Porque si usted quiere ser un carnal, va a ser un súper cristiano carnal. Y si usted quiere ser un cristiano espiritual, es por su decisión y por lo que quiere decidir para su vida va a ser espiritual. No depende de la iglesia, no depende de Dios, no depende del pastor, depende de usted. Porque si yo digo, Santiago, no me interesa, Santiago, lo que tú dices, no quiero matarme, ¿cómo me voy a matar? A mí me gusta eso. Bueno, entonces vas a ser muerto de eso, porque si tu carne tiene más fuerza que tu espíritu, vas a ser aplastado tu espíritu. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál es el éxito? Con Cristo estoy crucificado. ¿Qué quiere decir? Jesús tuvo que pagar un precio. Pagó el precio de tu pecado, de tu rebelión, de tu engaño, de tu lanza clavada
en la espalda de tu hermano, pagó el precio por todo eso. Entonces que tus obras ahora sean vestidas de justicia y no ya de maldad. Porque Cristo pagó el precio. Y si pagó el precio Él, ahora nos toca a nosotros luchar con lo que está en nosotros, que nos quiere alejar de Dios. Lo que está en nosotros, esa lucha interna. Tenemos que decir a quién va a ganar, uno o el otro. Entonces ahí hay dolor. Cuando Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, porque está sufriendo, está luchando esa batalla interna. Sabe que Él tiene que morir, Él tiene que matar su carne. Estoy crucificado, estoy matando esta carne para que el Espíritu tenga fuerza. Entonces, Él hablando en forma de victoria, dice, y ya no vivo yo. Se murió, lo logró, aleluya. Ahora Cristo vive en mí. ¿Qué es eso? Avanzás con otro pensamiento, avanzás con otro corazón, avanzás con otra actitud de vida. ¿Vamos bien hasta ahí? Aleluya. Puedo predicar hasta cualquier hora porque ese reloj no anda. Pastor, ¿qué le pasa a aquellos que aprenden, que no aprenden a morir a la carne? O mejor dicho, sería de esa manera. ¿Qué le pasa a aquellos que sí aprenden a morir a la carne? Aquellos que aprenden, que hacen lo que dice Santiago, vamos a morir esto, pues ya estoy cansado, que me meten tantos problemas, tantas cosas, ya que no quiero más de esto. Chao. Se terminó. Ellos pueden deleitarse, ellos se pueden gozar en el gran amor de Dios. Están en una dimensión de una paz diferente, porque eso es lo que genera el Espíritu Santo. Hay dimensiones, uno puede estar tranquilo, uno puede estar en paz y uno puede regocijarse en la paz de la presencia del Señor. Son niveles totalmente diferentes. En esa paz uno se deleita, entiende que hay una paz diferente, más profunda, más pura, que es la presencia del Señor. Ellos adquieren una sabiduría mayor, porque donde hay desesperación hay malos pensamientos. Cuando uno está turbado, piensa mal, decide mal. Cuando uno está en paz, decide bien, decide con inteligencia. Amén. Ven sus vidas también diferentes. Se encuentra que van a ser edificados y fortalecidos por Dios porque sabe que hay un Dios que le dio promesas para su vida, su presente y su futuro. Pueden creer fácilmente, no están dudando, será, no será. No, Dios es real, lo siento en mi alma, lo siento en mi ser. Dios lo que dijo se va a cumplir sobre mi vida. Ellos adquieren esa sabiduría mayor que viene de Dios. Esas vidas las ven totalmente diferentes. Ellos pueden creer fácilmente, pueden escuchar la voz de Dios. Porque cuando uno está enojado, escucha el rencor. Cuando uno está enojado, escucha, sí, anda, agárralo del cuello. Pero no es la voz de Dios. Escuché una voz, seguro que Dios me habló. Y no es que Dios te habló, hermano. Habló tu corazón que está lleno de orgullo, de vanagloria, de enojo, de pecado, y crees que es Dios. No, no es así. Ellos pueden escuchar la voz de Dios porque están en paz en la presencia del Señor. Conocen su presencia. Porque muchos hablan de Dios pero no conocen su presencia. Viven en temor y conectados con su presencia. Porque aquel que lo conoce, que ha muerto a la carne, vive en el temor de Dios y guarda su palabra porque conoce a Dios y sabe comunicarse con Dios. Escuchan siempre la invitación de Dios que dice, siempre está la invitación. ¿Cuál es? Mire, es bíblico, pero yo le he hablado alguna vez a ustedes, le he contado, que en algunos problemas de mi vida yo creía ir delante del Señor con tanta angustia, con tanta carga en mi corazón,
Y yo decía, bueno, ahora va a venir el Señor, me va a pegar un abrazo, me va a decir, bueno, deja de llorar, aguántatela, levántate. Algo así, ¿viste? Y nunca encontré eso. Siempre que iba a Dios y encontré su presencia, encontré su consejo, pero entiendo yo, por lo menos en mi persona, como que Dios dice, yo sé lo que te pasó, pero acá sí no vas a lograr nada. Ponete de pie y yo voy a estar contigo. Y no se crea que me pasó tengo una lista así de veces que tuve ahí. Y entonces uno espera algo, como un algo, pero ese algo no es algo que para un chico, no, Dios tiene cosas grandes para vos. Ese que te hirió, lo vas a ver caer, ponete de pie, porque cuando camines lo vas a ver caer. Aquel que te traicionó, seguí caminando porque vas a ver mi justicia. Aleluya. Y eso es lo que he visto todos los días de mi vida. Algunos me dicen que soy demasiado paciente. Yo en la carne soy un león, hermano. Todavía tengo una naturaleza voceadora en la carne. Pero siempre como sé a dónde va, le digo a la carne. Ya no estás más, entonces las tranquilizo. Entonces siempre trato de decidir en Dios. Porque las decisiones de Dios son muy diferentes a mis pensamientos. Entonces cuando obramos en Dios, nunca podemos obrar en la carne, o no debemos obrar en la carne, sino en la justicia de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Ellos escuchan la invitación de Dios. ¿Qué es esa invitación? Es esta. Él te va a decir siempre, ven conmigo. Sube aquí, hijo mío, sube aquí conmigo. Y te mostraré las cosas que vendrán después de estas. Porque siempre, en cualquier lucha, en cualquier situación que golpee tu vida, si estás mirando de arriba, Dios te va a hacer ver que lo que viene es superior a ese dolor, es superior a esa tradición, es superior a todo. La clave, ¿cuál es, pastor? No te alejes de Dios. Y cuando uno va subiendo, los ruidos desaparecen. Hay como un viento que te abraza. Cuando uno va subiendo, en el concepto de concentrarse espiritualmente, los ruidos de la vida desaparecen. Empieza a haber una quietud y hay como un viento que te abraza, que es la presencia de Dios. Hay silencio, ahí hay tranquilidad, tu cuerpo, tu alma. Hasta puedes escuchar tu corazón, el latido de tu corazón cuando estás en esa paz. Y sabes que el Espíritu está como ese viento que te abraza y está llenando todo ese lugar. Se puede oír un silbo profundo, amén, un silencio profundo, perdón, que es aquel silbo apacible que le pertenece a Dios. Entras a un silencio más profundo y en ese silencio profundo se escucha esa voz suave que con pocas palabras te arregla el conflicto peor y más horrible de tu vida. Siempre es así. No esperen escuchar un discurso de Dios, porque nunca lo van a escuchar. Dios te habla pocas palabras y en esas pocas palabras te va a arreglar el conflicto más grande que puedas estar pasando en tu vida. Si sos sabio y obediente a esa palabra, pronto será tu victoria. Ahora, es más, todos los que llegan a ese lugar siempre salen en victoria y terminan en victoria. Aleluya. Y en ese lugar solamente aparece un pensamiento que dice, solo quiero quedarme en este lugar. Porque es el mejor lugar de la vida. Vas a comparar esto, el dinero, los placeres, los viajes y cuántas cosas más, pero cuando conoces eso decís, Señor, aquí me quiero quedar. Entonces entendés que la paz es la paz de Dios. El consejo es el consejo de Dios y tu vida es la vida que vas a tener en Dios. Vamos a ponernos de pie.